que es la comparecencia del consejero de Obras Públicas, instada por el Grupo Nueva Canarias, sobre el cumplimiento de la PNL relativa a la concesión administrativa para la ocupación, construcción y explotación del dominio público en el puerto de Tazacorte. Por tiempo de 5 minutos, doña Esther González, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señorías, señor consejero, buenos días. Esta comparecencia puede ser lo corta que decidamos los dos. Si usted me contesta a lo que yo les voy a preguntar en la primera intervención, a lo mejor la segunda, o es muy corta, en su caso, porque le tendrá que contestar al resto de los diputados, pero en la mía, insisto, si me contesta la primera, pues casi que podría obviar hasta la segunda intervención. La cuestión es que en febrero del año 2016 a su antecesora le pregunté sobre las actuaciones que tenía previsto realizar en los puertos canarios para que que Puertos Canarios tenía que hacer para que se culminaran las obras de acondicionamiento de la dársena interior y la explanada comercial del puerto de Tazacorte. Ella a esta pregunta me contestó que, conforme la orden del consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del 30 de diciembre del 2011, modificando los términos de la concesión, era en el segundo trimestre del 2016, en el momento en el que se revisaría si efectivamente se habían cumplido todos y cada uno de los requisitos y que de los no ejecutados se exigiría que se ejecutaran, y si no, pues se llevaría a cabo las actuaciones que jurídicamente pues correspondieran, ¿no? Luego ya en abril del 2017, estamos hablando hace 7 meses aproximadamente, ya habían pasado 4 meses de que había expirado el segundo semestre del 2016, pues no se había producido ningún movimiento en el puerto de Tazacorte con el tema de referencia, y entonces mi grupo presentó una proposición no de ley también en esta comisión, que la debatimos y que aprobamos por unanimidad pues la siguiente resolución que paso a leerle. El Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a que por parte del ente público Puertos Canarios se demande a la empresa concesionaria para la ocupación, construcción y explotación de dominio público en el puerto de Tazacorte la construcción de las infraestructuras y la puesta en marcha de los nuevos servicios previstos en la adjudicación consistente en habilitar una zona comercial, terciaria y de parking, incluso un edificio comercial multiuso, la colocación de 5 pantalanes para esloras medianas y grandes, lo que permitiría la ampliación de 191 atraques en la zona intermedia del puerto, en un espejo de agua de unos 330.000 metros cuadrados, así como la construcción y explotación de un club náutico y servicios en la superficie prevista entre la dársena interior y su espaldón, o en caso contrario, se inicie el expediente de resolución de la concesión otorgada. Pues ya han pasado 7 meses desde esa proposición no de ley, pues casi un año desde que expiró el segundo semestre del 2016 y año y medio desde que se tenían que haber empezado las actuaciones con la concesionaria para exigirles que se llevaran a cabo las actuaciones que no habían realizado o, en su defecto, pues proceder a rescatar esa concesión. Yo lo que me gustaría es que, en principio, nos contara qué es lo que ha hecho el ente Puertos Canarios para dar cumplimiento por de pronto a la última actuación que fue la proposición no de ley, qué es lo que le falta por hacer y, en cualquier caso, para cuándo van a estar finalizadas las obras del puerto de Tazacorte. Gracias. Muchas gracias, señora diputada. En nombre del Gobierno, el señor consejero de Obras Públicas, por tiempo de 10 minutos, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señora González. Voy a intentar a contar los antecedentes, en primer lugar, relacionados con el puerto de Tazacorte, y luego pasaré a concretar lo relativo a la concesión de explotación del puerto de Tazacorte. Como ustedes bien saben, los problemas derivados de las obras de ampliación del puerto de Tazacorte se remontan 10 años atrás. En 2011 se firmó, lo decía ahora la señora González, una orden mediante la cual se modificaba la concesión administrativa otorgada a la entidad Satocan, posteriormente Puerto de Tazacorte SL, para la ocupación, construcción y explotación del dominio público en el puerto de Tazacorte, debido a las circunstancias sobrevenidas que determinaron la necesidad de proceder a su reequilibrio económico, dado el contexto de crisis global que vivíamos.
En dicha orden se refleja una serie de circunstancias sobrevenidas que sin duda alteraron los supuestos iniciales en los que se basó el otorgamiento de la concesión en el año 2008 y su posterior modificación. Las circunstancias fueron varias. Como ya he dicho, la existencia de una grave crisis económica a nivel mundial, con repercusiones graves también en Canarias, la prolongación de los plazos en 2012 de la ampliación del puerto de Tazacorte en su segunda fase, como consecuencia precisamente de la necesidad de ajustarla a las disponibilidades presupuestarias, y el inicio de un expediente de modificación del contrato de las obras de ampliación del puerto de Tazacorte con disminución de la obra y en la cual no se contemplaba poner a disposición del concesionario ante el del 2016 la dársena exterior que en el contrato de concesión estaba prevista. Dieron lugar a la imposibilidad de cumplir el contrato en los términos en los que se había otorgado inicialmente, ya que técnicamente no era viable y sigue sin serlo, la ejecución de las actividades previstas. Ante este escenario, a fecha de diciembre de 2011, se produce una modificación de la concesión, como decía, que transforma la concesión en los siguientes términos. Establecía que se admite el reequilibrio económico de la concesión, modificando las condiciones de la misma en los términos propuestos, debiendo abonar al concesionario los nuevos cánones resultantes del estudio y aplicar los nuevos precios, que se ha cumplido y se sigue cumpliendo hasta el momento. Debo recordarles que este puerto dispone de 350 atraques en la actualidad y se encuentran al 75% de ocupación. Es uno de los puertos con mayor nivel de ocupación de toda la red de puertos canarios. Y que además es el puerto canario que mayores ingresos produce a través de su canon, el puerto de Tazacorte. Asimismo, la orden establecía una revisión obligatoria de los nuevos términos de la concesión en el segundo semestre de 2016, como bien ha dicho la señora González, para decidir en ese momento las nuevas condiciones en su caso. Y recogía la posibilidad de que una de las partes plantease una revisión de los términos antes de esa fecha si se producía un importante quebranto económico. En la revisión había que optar por una de las 4 alternativas siguientes: mantener las condiciones existentes durante un nuevo periodo, modificando el periodo, volver al planteamiento inicial de la concesión, optar por un nuevo modelo a definir o caducar la concesión. Así, exactamente el 5 de julio de 2016, la entidad concesionaria, Puertos de Tazacorte, presentó una propuesta de inversión y puesta en explotación de acuerdo con lo establecido en la orden mencionada. No obstante, no recibió respuesta por parte de la presidencia del ente público empresarial Puertos Canarios en dicho periodo. En octubre de este mismo año se solicitó a la concesionaria el cumplimiento de las cláusulas modificadas para seguir en lo estipulado en la orden de la que le hablaba y que también de esta forma daba cumplimiento a la proposición no de ley. Y se abrió un periodo de presentación de documentación al respecto. En diciembre se recibió una propuesta de la empresa concesionaria para ponerse a disposición de Puertos Canarios. A partir de ese momento se han mantenido sucesivas reuniones entre la dirección de Ente Puertos Canarios y la representación de Puertos de Tazacorte, en las cuales hemos optado por la opción de un nuevo modelo a definir de inversión y explotación de la dársena exterior del puerto de Tazacorte, en el que continuamos trabajando. Porque llegados a este punto, y tal y como indicaba la propia proposición no de ley aprobada en esta comisión, cabían 2 opciones. O bien iniciar el expediente de resolución de la concesión otorgada, que puede llevar consigo una judicialización del proceso y, por tanto, una profunda ralentización y paralización del desarrollo económico del puerto y, por tanto, del municipio, y que vendría a sumarse al que ya ha sufrido durante los últimos 10 años, o la búsqueda de una solución a través del diálogo y el consenso para lograr el objetivo que todos pretendemos y que no es otro que Tazacorte se convierta en un núcleo de generación de economía, riqueza y empleo en la isla. Por ello, como les he dicho, iniciamos un proceso de contactos periódicos con la concesionaria para detectar el mejor modelo a aplicar para el correcto desarrollo de la infraestructura portuaria. Hemos pedido y estudiado diferentes proyectos alternativos que sean ejecutables, viables, de acuerdo a las condiciones reales del puerto, y lo hemos encontrado. Tazacorte presenta una especialidad, una peculiaridad única. El puerto de Tazacorte es idóneo porque está ubicado en la ruta de los barcos veleros tipo cruceros que inician la travesía del norte de Europa, armadores del Mar del Norte y Báltico, hacia América, y que precisa de un servicio de mantenimiento para sus barcos que se presenta como un nuevo nicho de mercado con mucho potencial, el de captar un tráfico creciente de armadores que valoran especialmente un puerto donde pueden poner a punto sus naves. Esta no es una actividad frecuente en Canarias y el puerto de Tazacorte presenta una situación geoestratégica inmejorable, que permitirá la creación de una actividad complementaria y comercial del puerto. Además, este tipo de embarcaciones operan sobre todo en invierno, que es cuando los puertos deportivos presentan menos movimiento con motivo de las condiciones del mar. Creemos que debemos aprovechar esta nueva fórmula para generar riqueza y empleo en el municipio de Tazacorte y en La Palma, y la empresa concesionaria en cuestión ha propuesto inicialmente lo siguiente:
la creación de un nuevo varadero en Segunda Dársena con una rampa y un dique seco para los trabajos de mantenimiento, la creación de un servicio para toll-ship en la línea de atraque junto al varadero y la mejora de la Primera Dársena. Esto nos va a llevar a tener una nueva inversión para el puerto de Tazacorte por parte de la concesionaria que se realizará el próximo año y durará aproximadamente los 12 meses del año. Sin duda es una oportunidad que además permitirá poner en un corto plazo de tiempo en explotación la Segunda Dársena en las condiciones en las que se encuentra actualmente sin precisar de la colocación de nuevos pantalanes. Una oportunidad que a mi juicio no podemos ni debemos dejar perder. Muchas gracias. Gracias, presidente. Consejero, yo me alegro que estén caminando, pero usted me está diciendo que desde diciembre, o sea, hace un año o hace 11 meses, es cuando han empezado a hacer, o sea, llevamos 11 meses negociando. Yo le preguntaba, ¿para cuándo? O sea, porque es que, insisto, como usted bien dijo, ya 10 años entre pitos y flautas, 10 años sin que se haya hecho lo que se tiene que hacer. A mí pregunto, sé que lo van a estudiar, pero en la actual concesión, o tal como está determinada la concesión, en la primera fase venía determinada la necesidad de que había que acondicionar la dársena interior y la explanada comercial del puerto, que se hacía una zona comercial y una zona de parking que no se ha hecho, y además tampoco, pues bueno, casi 3 años después, pues no se ha hecho el famoso club náutico, los servicios en la superficie, bueno, y por supuesto el tema de los pantalanes. Mi pregunta es, en esta nueva negociación para un nuevo modelo, ¿habrá unos requisitos mínimos? Como mínimo, entiendo que ustedes establecerán, no será lo que las concesionarias le digan. Entonces, la cuestión es, ¿qué requisitos mínimos son esos para aceptar ese nuevo modelo? O sea, va a haber zona comercial multiuso, va a haber el club náutico, ¿qué es lo que se va a hacer? Y además, ¿para cuánto tiempo lo van a prever? Porque es que si este nuevo modelo va a tardar en hacerse, pues lo mismo, o la mitad, me da lo mismo. O sea, si usted me habla de 5 años más, pues ya estaremos 15 años, y 15 años sin que se lleve a cabo la actuación. Nosotros, lo que nos movió a presentar en su momento, o pedirle a la consejera que nos dijera qué es lo que estaba pasando con el tema, y presentar la proposición no de ley que presentamos en abril, era pues exigir que se dotara al puerto de Tazacorte de los servicios necesarios, pero como bien han dicho los que me han precedido en la palabra, pues porque eso iba a beneficiar a la comarca, al resto del tejido empresarial, y eso era necesario para reactivar la economía y el empleo en Tazacorte y en la comarca de Aridane. Por eso, insisto, es importante saber que, por lo menos, qué requisitos mínimos son los que se van a exigir, y saber para cuándo se van a materializar. Gracias. Gracias, presidente. Quería pedir el turno por el artículo 79, porque el señor Denis ha planteado inexactitudes. Si quiere que... Tiene usted un minuto. Bueno, pues el señor Denis, yo simplemente decirle que, primero, esta proposición no de ley fue aprobada por unanimidad, incluido su grupo. Y además, esta proposición no de ley sí fue a propuesta de Nueva Canarias, pero el planteamiento de lo que pone la proposición de ley no fue una propuesta de Nueva Canarias, es lo que ponía la concesión. O sea, no es algo que nosotros proponíamos que se hiciera, sino es lo que venía determinado en la concesión, y lo único que nosotros pedíamos, y fue lo que aprobó por unanimidad esta comisión, es que se cumpliera la concesión, en definitiva. La palabra por tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero aclarar dos cuestiones. Lo primero, que me parece oportuna la PNL que se aprobó en esta comisión por unanimidad de todos los grupos políticos. Yo creo que fue oportuna porque, entre otras cosas, lo que viene a decir la PNL es que se cumpla con
el contrato que se ha firmado, con lo cual básicamente no hay discusión en torno a la propia proposición de ley y yo creo que eso provocó precisamente que hubiese una unanimidad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, coincido con el señor Denis en una sola cosa, y es que todas las infraestructuras, todas las grandes inversiones, efectivamente tienen que planificarse, tienen que estudiarse bien, tener planes de viabilidad y conocer bien la rentabilidad. No se puede construir con dinero público a lo loco. Yo eso coincido, pero creo y defiendo que Tazacorte, el puerto de Tazacorte, es una oportunidad para la isla de La Palma. Y lo digo con total firmeza, con total seguridad. En primer lugar, porque efectivamente no ha logrado todos los objetivos, eso es verdad, no ha logrado todos los objetivos que inicialmente se plantearon porque precisamente no se han ejecutado todas las obras que estaban planificadas. Esa es la realidad. Es decir, no se ha completado el puerto y por tanto es imposible, sin completar la inversión, conocer los resultados. Primero hay que completar la inversión para saber si realmente es el resultado. Y voy a dar dos datos. Donde está funcionando, funciona. En la parte deportiva, en el muelle deportivo hay 350 atraques, un número muy importante comparado con otros muelles deportivos. 350 atraques. De esos 350 atraques, más del 75% de ellos están ocupados. Vuelvo a insistir, eso es uno de los elementos más importantes para determinar la oportunidad de este puerto, de esta infraestructura, que, insisto, es importante, estratégica y que todavía hoy tiene objetivos pendientes y que lo que vamos a tratar, que efectivamente todavía no hay un acuerdo, lo que hay es una propuesta, en este caso, sin firmar esa propuesta por parte de Puertos Canarios, pero que lo que nosotros intentamos ahora es, con la concesión ya existente, que ya existe, pues tratar de negociar una serie de modificaciones que están regladas por ley. No podemos modificar todo, es decir, hay gran parte de la misma que va a tener que mantenerse por la propia ley de contrato público, pero en base a esa modificación y con la variable de que en base a si la inversión aumenta, pues probablemente aumentarán los años y bajará el canon, y si la inversión baja, bajarán los años y aumentará el canon. Es decir, eso es básico en cualquier elemento de concesión de explotación, de obra y explotación. Y por tanto, yo creo que en esa vía es la que estamos trabajando y hay una propuesta presentada por parte de la entidad concesionaria. Nosotros vamos a intentar firmar discutir y firmar ese acuerdo antes de final de año para el próximo año, es decir, al año 2018, que la concesionaria haga ya la inversión durante el próximo año, que además está en la propuesta de ellos. La inversión inicial que se ha planteado es aproximadamente 4 millones de euros. Con eso dará parte de lo que anuncié en la primera parte de la intervención, dará parte de cumplimiento a la misma y luego, efectivamente, no podrá renunciar a la parte comercial, a la parte de ocio, a toda esa parte que está vinculada al desarrollo del puerto y que nosotros creemos que es innegociable. En base a eso, yo simplemente decirles que agradezco, por supuesto, todo el apoyo de todos los grupos, que efectivamente esto no se puede dilatar más en el tiempo, porque cada vez que se dilata en el tiempo perdemos oportunidades y las oportunidades hay que aprovecharlas. Y es una oportunidad, y lo voy a defender también, que por fin el puerto de Tazacorte entre dentro de la programación de cruceros. Es una oportunidad. Vengan 100 personas, 200, 300. Lo importante es que el año 2018 van a venir cruceros a Tazacorte. Y eso funciona de la siguiente manera. Les voy a poner el ejemplo de Gran Tarajal. Gran Tarajal solo ha ido un crucero en todo este tiempo, ¿no? Pues ese crucero hizo una encuesta de valoración de los propios pasajeros, de qué les parecía la propia instalación, etcétera. Pues la encuesta fue de las más valoradas, de las mejor valoradas por los pasajeros. Pues la próxima temporada, la señora Montenegro se fue, la próxima temporada ya está puesto el puerto de Gran Tarajal con varios cruceros dentro de la programación, porque lo han valorado bien los usuarios y, por tanto, se ha primado. Yo estoy convencido que el puerto de Tazacorte va a ser muy bien valorado, porque es una instalación de primer nivel, porque está en una zona espectacular en el Valle de Aridane, en el municipio de Tazacorte, y porque La Palma es también una isla maravillosa. Muchas gracias. Gracias, señor consejero.